El Profe Pedro. Temas educativos, innovación tecnológica, plataformas y herramientas digitales, gamificación, tutoriales, entrevistas y tendencias geeks. ¡Comenzamos! Hola y bienvenidos nuevamente a una clase más de la materia de robótica con el profe Pedro. Recuerden que la semana pasada les comenté que se habían acercado a mí algunos alumnos y alumnas que quieren ser parte de estas clases del profe Pedro. Entonces, en esta semana toca el turno de mi alumna Yuri, que se acercó a mí y quiso participar en la materia de robótica con este tema de esta clase. Esta semana vamos a tener una primer clase de electrónica. Vamos a saber qué es, un poquito de la historia de la electrónica y sobre todo vamos a conocer una serie de componentes electrónicos fundamentales antes de adentrarnos en el maravilloso mundo de la electrónica. Sin más, los dejo con Yuri. Ella se hará cargo esta semana de darnos a conocer todos los detalles de la clase. Acompáñenos. La electrónica es la rama de la ciencia que se ocupa del estudio del flujo y control de electrones, electricidad, como veíamos en las clases pasadas, el estudio de su comportamiento y efectos en aspiradoras, gases y semiconductores, y con dispositivos que utilizan dichos electrones. Este control de electrones se realiza mediante dispositivos que resisten, transportan, seleccionan, dirigen, conmutan, almacenan, manipulan y explotan al electrón. El tubo de vacío de yodo fue el primer componente electrónico inventado por Jack Fleming. Más tarde, Lee de Forest desarrolló el triodo, un tubo de vacío de 3 elementos capaz de amplificar el voltaje. Los tubos de vacío desempeñaron un papel importante en el campo de la transmisión de microondas y de alta potencia, así como en los receptores de televisión. En 1947, los laboratorios Bell desarrollaron el primer transistor basado en la investigación de Shockley, Barden y Brayton. Sin embargo, las radios de transistores no se desarrollan hasta finales de la década de 1950, debido a la gran cantidad de tubos de vacío existentes. En 1959, Jack Kilby de Texas Instruments desarrolló el primer circuito integrado. Los circuitos integrados contienen una gran cantidad de dispositivos semiconductores como diodos y transistores en un área muy pequeña. A partir de 2018, la mayoría de los dispositivos electrónicos utilizan componentes semiconductores para realizar el control de electrones. Aunque la electrónica evolucione año tras año, existe una serie de componentes electrónicos fundamentales. A continuación, pasamos a detallar algunos de los principales. Interruptor. Un interruptor es un dispositivo para cambiar el curso de un circuito. Resistencia. La resistencia eléctrica es la oposición o dificultad del paso de la corriente eléctrica. Cuanto más se opone un elemento de un circuito a que pase por él la corriente, más resistencia tendrá. La resistencia eléctrica se mide en ohmios y se representa con la letra R. Fotoresistencia, también llamada LDR. Una fotoresistencia es un resistor sensible a la luz que incide en ella. Una fotoresistencia presenta un bajo valor de su resistencia ante la presencia de luz y un alto valor de resistencia ante la ausencia de luz. La fotoresistencia se emplea para controlar el encendido automático del alumbrado público. Condensador es un componente electrónico que almacena cargas eléctricas para utilizarlas en un circuito en el momento adecuado. Está compuesto básicamente por un par de armaduras separadas por un material aislante denominado eléctrico. La capacidad de un condensador consiste en almacenar mayor o menor número de cargas cuando está sometido a tensión. Se clasifican en pijos, de papel, de plástico, cerámico, electrolítico, de mica, variables y ajustables. Transistor. Es un dispositivo semiconductor que puede controlar una corriente muy grande a partir de una muy pequeña, muy común en los amplificadores de audio. En general, son del tipo NPN y PNP. Sus terminales son colector, base y emisor. Circuitos integrados. Es una pastilla muy delgada en la que se encuentra una enorme cantidad de dispositivos microelectrónicos interconectados. Un circuito integrado contiene en su interior una gran variedad de componentes en miniatura. Según el circuito integrador de que se trate, tendrá distintas funciones o aplicaciones. Pueden ser amplificadores, contadores, multiplexores, codificadores, flip-flop, etc. Sus terminales se encuentran en sentido opuesto al giro de las agujas
del reloj tomando un punto de referencia voltímetro. Se llama voltímetro al dispositivo que permite realizar la medición de la diferencia de potencial o tensión que existe entre dos puntos pertenecientes a un circuito eléctrico. El voltímetro, por lo tanto, revela el voltaje, la cantidad de voltios. Disipador. Es un instrumento que se utiliza para bajar la temperatura de algunos componentes electrónicos. Su funcionamiento se basa en la ley cero de la termodinámica, transfiriendo el calor de la parte caliente que se desea disipar al aire. Vibrador del teléfono móvil. Es el clásico motor de DC, corriente directa, cuyo funcionamiento es similar al motor de un carro a pilas o de una muñeca que gatea. El motor gira al recibir un voltaje de 3 o 5 voltios de DC. ¿Qué lo hace vibrar? Para que vibre en el eje del motor se le pone una carga metálica semicilíndrica. Esta carga hace que cuando el motor gire se genere un cabeceo de la carga, con lo cual se produce la vibración. El relé. Básicamente es un dispositivo de potencia. Dispone de un electroimán que actúa como intermediario para activar un interruptor, siendo este último totalmente independiente del electroimán. Consta de dos circuitos diferentes, un circuito electromagnético electroimán y un circuito de contactos. Su funcionamiento se basa en el fenómeno electromagnético. Cuando la corriente atraviesa la bobina, produce un campo magnético que magnetiza un núcleo de hierro dulce, ferrita. Esta atrae al inducido, que fuerza los contactos a tocarse. Bobina. Son componentes pasivos de dos terminales que generan un flujo magnético cuando se hace circular por ellas una corriente eléctrica. Se fabrican arrollando un hilo conductor sobre un núcleo de material ferromagnético o al aire. Pulsador. Es un operador eléctrico que cuando se oprime, permite el paso de la corriente eléctrica y cuando se deja de oprimirlo, interrumpe. Un interruptor es un operador eléctrico cuya función es abrir o cerrar un circuito de forma permanente. Batería. Una batería es un dispositivo que almacena electricidad en forma de energía química. Para recargar la batería debe conectarse a una fuente de alimentación externa, como un cargador de baterías, un alternador o un panel solar, con una tensión de aproximadamente 2.4 voltajes por célula. Potenciómetro. Un potenciómetro es un resistor eléctrico con un valor de resistencia variable y generalmente ajustable manualmente. El valor de un potenciómetro viene expresado en ohmios, como las resistencias, y el valor del potenciómetro siempre es la resistencia máxima que puede llegar a tener. LED. Un LED, acrónimo del concepto inglés Light Emitting Diode, es un diodo emisor de luz. En su interior hay un semiconductor que, al ser atravesado por una tensión continua, emite luz, lo que se conoce como electroluminiscencia. Existen distintos tipos de LED en función de las tecnologías usadas para su fabricación y montaje sobre circuitos electrónicos. Zumbador. Un zumbador, en inglés buzzer, es un transductor electroacústico que produce un sonido o zumbido continuo o intermitente de un mismo tono, generalmente agudo. Protoboards. Es una placa de pruebas en las que se pueden insertar elementos electrónicos y cables, con lo que se arman circuitos sin la necesidad de soldar ninguno de los componentes. Las protoboards tienen orificios conectados entre sí por medio de pequeñas láminas metálicas. Usualmente, estas placas siguen un arreglo en el que los orificios de una misma fila están conectados entre sí, y los orificios en filas diferentes no. Una protoboard es un instrumento que permite probar el diseño de un circuito sin la necesidad de soldar o de soldar componentes. Señal digital. Una señal digital es aquella que presenta una variación discontinua con el tiempo y que solo puede tomar ciertos valores discretos. 1.0. Forma característica es ampliamente conocida. La señal básica es una onda cuadrada, pulsos, y las representaciones se realizan en el dominio del tiempo. Señal analógica. La señal analógica es aquella que presenta una variación continua en el tiempo, es decir,
que a una variación suficientemente significativa del tiempo le corresponderá una variación igualmente significativa del valor de la señal. La señal es continua. Los valores de una señal analógica pueden estar entre 0 a 1023. Arduino. Arduino es una plataforma de desarrollo basada en una placa electrónica de hardware libre que incorpora un microcontrolador reprogramable y una serie de pines hembra. Esto permite establecer conexiones entre el microcontrolador y los diferentes sensores y actuadores de una manera muy sencilla. Y evidentemente, en esta modalidad sería muy difícil llevar a la práctica los diversos ejercicios planeados para el ciclo escolar, por lo que haremos uso de una plataforma virtual llamada Tinkercad. Pero, ¿y qué es Tinkercad? Bueno, pues es una herramienta online gratuita de Autodesk que permite simular la conexión y montaje de circuitos electrónicos usando el protoboard. Además, permite simulación de circuitos e incluso podemos realizar la programación virtual de las placas de Arduino y comprobar el funcionamiento. Esta herramienta es gratuita e intuitiva, fácil de rastrear elementos y soltar en la construcción y diseño de circuitos. Algo similar a lo que hemos trabajado con Scratch. Gracias por haber contribuido conmigo en la elaboración de esta clase. ¿A ti te interesa ser parte de las clases del profe Pedro? No importa de cuál de las materias, acércate conmigo y con gusto te doy la oportunidad de contribuir en la elaboración de las mismas. Y bien, esto ha sido todo por esta clase de esta semana. Si el contenido te ha gustado, por favor recuerda regalarme un pulgar arriba, compartir, suscribirte y también recuerda seguirme en las plataformas de Spotify y Apple Podcast como el profe Pedro. ¡Hasta luego! El profe Pedro. Temas educativos, innovación tecnológica, plataformas y herramientas digitales, gamificación, tutoriales, entrevistas y tendencias geeks.